Vamos a meternos de lleno en uno de los debates más importantes en la historia de la fe. Y créanme, esto va mucho más allá de una simple discusión teológica. Es, en el fondo, una batalla por el alma, por la libertad y por la fuente última de la verdad. Hoy vamos a analizar un choque de ideas que no solo cambió imperios, sino la forma en que millones de personas se relacionan con lo divino. Al final, todo se reduce a esta pregunta. ¿Quién o qué tiene la última palabra cuando hablamos de salvación y de nuestra relación con Dios? La respuesta que se dé aquí, define todo lo demás. Y a lo largo de los siglos han surgido dos respuestas totalmente opuestas. Por un lado, tenemos la idea de que la salvación necesita ser mediada y garantizada por una institución, aquí en la Tierra, con una autoridad central. En este modelo, la obediencia es clave. Y por el otro lado, está la convicción de que la salvación es un asunto directo entre el individuo y Dios, basado únicamente en la fe. Aquí, la conciencia, pero una conciencia informada por la Escritura, es la guía suprema. Son dos caminos, dos destinos. Vamos a explorar el primero. Ok, para poder entender la magnitud de esta confrontación, primero tenemos que ver cómo se fue construyendo, a lo largo de los siglos, el argumento a favor de la autoridad institucional. No es una idea que apareció de la nada, sino una doctrina que se fue solidificando con el tiempo. Fíjense en esta progresión. Desde el siglo XIII, la postura se vuelve cada vez más y más explícita. El concilio de Letrán, allá en 1215, establece un principio que iba a resonar por siglos, extra ecclesiam nulla salus, que básicamente significa fuera de la iglesia no hay salvación. Y a partir de ahí, la idea no hizo más que fortalecerse. Y aquí lo tenemos, el punto culminante. Un documento papal oficial, una bula llamada Unam Sanctam, que lo deja clarísimo. Dice que someterse al pontífice no es opcional, no, es una condición absolutamente necesaria para la salvación de toda persona. El poder espiritual quedaba así centralizado en una sola institución. Pero, ¿qué pasa cuando la conciencia de una persona choca directamente con esa institución? Y es justo aquí donde la historia da un giro dramático. Entra en escena un principio que, aunque ya existía, estallaría con una fuerza increíble, la primacía de la conciencia individual. Pero ojo, no hablamos de una conciencia autónoma que hace lo que quiere, sino de una conciencia cautiva a una autoridad superior a cualquier papa o concilio. A ver, imaginen la escena. Un simple monje, Martín Lutero, es llamado a presentarse ante la máxima autoridad política y religiosa de Europa, el emperador Carlos V, y solo le piden una cosa: retráctate. Niega lo que escribiste, somete tu juicio al de la Iglesia. Toda la presión del poder terrenal y espiritual, sobre un solo hombre. Y esta es la respuesta que cambió el mundo. Lo más interesante de esta declaración es que Lutero no apela a su propia opinión. Él no dice, es que yo siento que... No, él dice que su conciencia está cautiva, está atada a la palabra de Dios. En ese momento, se establece una nueva jerarquía de autoridad, una que desafía de frente la estructura de poder que había durado siglos. Este esquema lo explica perfectamente. El modelo institucional pone a la autoridad de la Iglesia, el magisterio, como un intermediario indispensable. O sea, la voz de Dios tiene que ser filtrada y validada por la institución. Por otro lado, el modelo de la Reforma quita ese intermediario. Afirma que Dios le habla directamente a la conciencia a través de la Escritura y la conciencia le responde directamente a Dios. Esta diferencia, créanme, es la raíz de todo el conflicto. Claro, este cambio tan fundamental en la autoridad no se quedó solo en la teoría. Provocó una avalancha de diferencias doctrinales en casi todos los aspectos de la fe y de la práctica cristiana. Vamos a revisar algunas de las más importantes, poniendo frente a frente la perspectiva de la Reforma, como la que se resume en la Confesión de Westminster, con la visión de Roma. Empecemos por el origen de todo, la autoridad. Para la Reforma, solo la Biblia es la autoridad final, la infalible. Para Roma, la autoridad está tanto en la Escritura como en la tradición, y el liderazgo papal es el único intérprete oficial. Y esto, lógicamente, lleva a una diferencia enorme en cómo se entiende la salvación. ¿Es un regalo que se recibe por fe o es un proceso que se administra a través de los sacramentos y las obras de la Iglesia? Luego está el tema de la mediación. ¿Se necesita un intermediario humano para llegar a Dios? La perspectiva de la Reforma insiste en que Cristo es el único mediador. La visión formana, en cambio, propone un sistema mucho más amplio, con sacerdotes, santos y María como intercesores. Y esto, claro, también redefine lo que es la Iglesia. ¿Es el cuerpo invisible de todos los creyentes, sin importar su denominación, o es una institución específica y visible aquí en la tierra?
Esto nos lleva directamente a la cabeza de la Iglesia. Una visión dice que Cristo es la única cabeza, que gobierna directamente. La otra establece que se necesita un vicario, un representante aquí en la tierra con autoridad suprema, el Papa. La pregunta es si la autoridad de Cristo necesita o no un sustituto visible. Y para terminar, veamos los sacramentos y lo que pasa después de la muerte. La Reforma los reduce a dos y los ve como símbolos de la gracia de Dios. Esto contrasta con los 7 sacramentos de Roma, que son considerados canales directos de esa gracia. Y por supuesto está el purgatorio. Los reformadores lo rechazaron por completo, creyendo que el destino es inmediato. Para Roma, en cambio, es un lugar de purificación temporal. Y bueno, históricamente, esta doctrina se volvió una herramienta muy poderosa, ligada a la venta de indulgencias y misas para cortar el tiempo de las almas ahí. Este choque de visiones no es cosa del siglo XVI, para nada. Su legado ha moldeado nuestro mundo moderno y plantea preguntas sobre la autoridad, la libertad y la fe que hoy siguen siendo increíblemente relevantes. Vamos a resumir los principios clave que, según estos análisis, la Reforma buscó restaurar. Según esta perspectiva, se restauraron 5 principios fundamentales: la autoridad de la Biblia sobre la tradición, la centralidad de Cristo sobre cualquier figura papal, la salvación por gracia y no por obras, la justificación por fe y no por sacramentos, y el sacerdocio de todos los creyentes sobre una jerarquía de clérigos. En esencia, fue una reconfiguración total de la relación entre el individuo, la institución y Dios. Y así llegamos a hoy. La pregunta sigue en el aire, ¿no? Y no solo en la religión, sino en la política, en la ética, en nuestra vida diaria. ¿Hasta qué punto debemos seguir una institución, sea un gobierno, una empresa, una tradición, y en qué momento nuestra conciencia nos exige decir hasta aquí y tomar una postura, incluso si eso significa quedarnos solos? La historia que acabamos de ver nos muestra que no hay respuestas fáciles, pero que la pregunta en sí misma es fundamental para nuestra libertad.